Amados hermanos, muy buenos días. Es siempre un gozo poder estar con ustedes delante de la iglesia para poder compartir la palabra del Señor. Es una bendición enorme y siempre confiamos en que sea el Señor quien nos esté hablando el día de hoy y nos habla a través de su palabra. Antes de comenzar en esta mañana, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que nos guíe, sea Él quien guíe en esta mañana y nos hable también a través de la Escritura. Vamos a orar, mis hermanos. Señor bendito, Dios todopoderoso, tú eres grande, Señor, tú eres santo y misericordioso. Gracias por habernos dado la vida eterna y porque podemos ser tus hijos, Señor. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de poder ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia y poder ser llamados hijos tuyos, Padre. Oh Señor, tú nos has sacado del mundo y nos has dado una nueva vida. Y hoy podemos seguirte, Padre, ser parte de tu pueblo y caminar contigo. Guíanos, Señor, a vivir para ti, con un corazón completamente entregado a ti, amándote con todo lo que somos y sirviéndote, Señor. Padre Santo, rogamos también que tú nos guíes el día de hoy, que tú nos guíes hoy a través de tu palabra y que seas tú también hablándonos, Señor, a nosotros, en nuestras vidas, para la manera en cual tenemos que andar, la manera en cual tenemos que vivir como creyentes. Permítenos, Señor, vivir de una manera fiel, entregada a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra también es predicada en otros lugares el día de hoy. Y, Señor, tú sigues haciendo crecer a tu pueblo, sigue haciendo crecer, Señor, la predicación del Evangelio. Y que cada día, Señor, se extienda la verdad de tu palabra hasta que tú vengas, Señor. Permítenos tener ese corazón también en nosotros de compartir tu palabra y de honrarte en todo momento. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, después de un tiempo estoy con ustedes aquí adelante por la gracia del Señor y siempre hay mucho temor y también mucho gozo de poder compartir juntos la palabra. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar meditando un poquito acerca de cómo es que Dios estuvo moviéndose en medio de la iglesia durante el primer siglo de la era cristiana y cómo es que realmente la palabra de Dios fue expandiéndose y fue creciendo a lo largo aún de las dificultades y cómo es que así el Señor fue cumpliendo su promesa de estar siempre con su iglesia. Hoy día vamos a ver, mis hermanos, un poco acerca del primer siglo de la iglesia cristiana y cómo es que Dios fue levantando a su pueblo y cómo es que Dios fue levantando su iglesia y Dios fue obrando para que el evangelio sea extendido a todo el mundo. Y quisiera, mis hermanos, que vayan conmigo a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Judas. Está antes de Apocalipsis, el libro que está antes de Apocalipsis, Judas. Y vamos a leer Judas, el versículo 3. Aquí Judas está escribiendo a la iglesia y dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y hoy quisiera compartir con ustedes y hablar acerca de esto, de esta fe una vez dada a los santos, la manera en que Dios compartió su palabra y la manera en que Dios está obrando hasta el día de hoy, estuvo obrando a través de la historia. ¿Cómo es que Dios comparte su palabra y cómo es que llegamos a conocer acerca del Señor? Dice la palabra del Señor ahí en Judas, Él está escribiendo: amados, quiero compartirles acerca de la salvación común que tenemos, pero primero quiero exhortarlos a que contiendan y se esfuercen fuertemente por esa fe que le fue dada una vez a los santos. ¿Qué es esa fe que fue dada una vez a los santos, mis hermanos? Eso que aquello que predicamos, la palabra de Dios y el Evangelio. ¿Y quiénes son aquellos santos que habla la palabra de Dios? Los santos que habla la Escritura, a quienes les fue dada esa fe, la fe de la verdad del Evangelio de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia podemos ver claramente qué nos dice la Escritura al respecto, ¿no? Y en 2 de Timoteo 1:9, cuando uno va ahí a las Escrituras, la Biblia nos dice lo siguiente, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo comunicándonos a través del apóstol Pablo, nos dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todos aquellos que han venido a la fe de Cristo Jesús han sido llamados con un llamamiento santo. Han sido llamados a ser el pueblo santo de Dios. ¿Qué significa la palabra santo para el creyente? Cuando uno va a la Escritura, la palabra santo tiene ese sentido de ser separado para Dios. Literalmente uno está separado para Dios. Y dice la Biblia que Él nos llamamiento santo y no fue conforme a nuestras obras, sino por el propósito de Dios y por la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es algo que tenemos que entender y que tenemos que abrir los ojos a ver cómo Dios nos ha traído a su iglesia, nos ha traído a la verdad del evangelio. No es cualquier llamamiento, mis hermanos. Es el llamamiento de Dios y es Dios hablándonos a nosotros y trayéndonos a Él, separándonos para Él con un llamamiento santo. Y como dice la Escritura en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 11, hablando de lo que éramos antes en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo quizás estábamos en el mundo, en otro tiempo quizás estábamos apartados de Dios. Nuestro corazón y nuestros anhelos deseaban servir a las cosas de este mundo, a la carne, a nuestros deseos. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 6:11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo aquel que ha venido a la fe en Cristo Jesús, dice la Biblia, que ha sido santificado. Por eso es que la Biblia nos llama a los santificados o los santos, aquellos que han sido separados para Dios, para la gloria de Dios. A veces la idea que uno viene quizás en el mundo piensa que los santos son solo aquellos tipos de personas que viven una vida inmaculada, pero no es así según la Biblia. Según la Biblia, un santo es aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación y ha sido llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Todo aquel que ha sido llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, la Biblia dice que ha sido santificado y ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos ese llamamiento, mis hermanos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, de ese pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios. Y como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 10, dice la palabra de Dios, en esta voluntad, la voluntad de Dios, la obra de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando uno ha entendido el evangelio y cuando uno ha venido al camino de Dios, uno ha sido santificado y ahora es un santo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo, es alguien separado por Dios que ha tenido ese llamamiento santo, de formar parte del pueblo escogido de Dios. Y tenemos ese privilegio, mis hermanos, de ser parte de ese pueblo escogido de Dios, de ese pueblo que ha sido llamado por Él y de ese pueblo que camina por Él y que espera que un día vendrá nuestro Rey por segunda vez y un día estaremos con el Señor. Y la Biblia dice en el libro de Judas, les escribo, mis hermanos, porque les exhorto a que contiendan ardientemente por esa fe una vez dada a los santos, una vez dada a los salvos, esa fe que les ha sido dada, esa fe que ustedes han recibido, la verdad del evangelio que han recibido. Contiendan por eso, manténganse firmes en eso. Manténganse firmes en eso, pase lo que pase a nuestro alrededor o las circunstancias que se den. Mantengámonos firmes en esa fe como cuerpo de Cristo, como aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Viendo eso, mis hermanos, ¿cómo es que Dios estuvo actuando en la historia? ¿Cómo es que Dios estuvo obrando en la historia para redimir a la raza humana y para salvarnos a todos y para restaurar todas las cosas después de que el mundo cayó, después de que el mundo se apartó de Dios? Cuando vemos en la historia, podemos ver, por ejemplo, en este gráfico en la historia, y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos claramente cómo es que Dios ha estado obrando. Vemos cómo desde el principio Dios crea un mundo para su gozo, pero sin embargo el hombre decide apartarse de Dios, entrega al pecado, y todos en Adán caímos. Nuestro primer padre Adán pecó y todo el mundo cayó. Pero sin embargo Dios en su misericordia, en lugar de destruirnos a todos, el Señor realmente en su misericordia mostró la manera de venir a Él y Él dio una promesa, ¿no? La promesa de un Salvador. Y vemos todo el Antiguo Testamento que narra básicamente la promesa o la esperanza de ese Salvador y de aquel que vendría a restaurar al mundo, ¿no? Aquel que vendría a restaurar y a liberar al mundo y a redimir al mundo y a salvar al mundo. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, mis hermanos, yendo a la historia,
vemos que se nos muestra la primera profecía acerca de la venida del Mesías, aquel que esperaban. Y cuando vamos a Génesis y vamos a el capítulo 3 y el versículo 15, en el primer versículo, vemos ahí que dice la Biblia, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, mas tú le irás en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo ahí la palabra? Esto es la palabra que el Señor le da en el Génesis a la serpiente, ¿no? Y le dice, mira, va a haber una enemistad entre ti y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Va a haber una enemistad fuerte. Y mira, esta te va a herir en la cabeza, te va a herir de muerte, pero tú vas a poder herirle en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo el Señor a través de esta profecía en el libro de Génesis? ¿Quién era aquel que iba a ser la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente, a Satanás, que iba a vencer a Satanás? Aunque iba a recibir como una herida en el calcañar, que lo iba a vencer a través de la muerte. ¿De quién estaba hablando ahí la palabra? Esta es la primera profecía que vemos acerca del Mesías, acerca de Cristo Jesús. Aquel que iba a venir no dice de la simiente del hombre, sino dice de la simiente de la mujer. Y tal como dice la Escritura, ¿no? El Señor Jesucristo a su tiempo, como dice la palabra de Dios, cuando vemos aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 16, en Gálatas, el apóstol Pablo le dice a Abraham, ¿no? Mira, de Abraham, del pueblo judío, de esta descendencia de Abraham, dice, va a venir una simiente, una descendencia, va a venir esa descendencia prometida allí en el Génesis. Y dice en Gálatas 3:16, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es... ¿Quién es esa descendencia de Abraham que mucho más atrás era esa descendencia de la mujer que iba a venir a este mundo en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra? La Biblia dice claramente en Gálatas que era Cristo Jesús. Cristo era esa descendencia. Cristo era aquel que iba a venir la salvación. Y dice ya en Gálatas, yendo ya al capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos suyos. En el cumplimiento del tiempo de Dios, mis hermanos, Dios envió a Cristo Jesús, al Salvador del mundo, al Redentor, para salvar a todos aquellos que se habían perdido y para que recibiésemos, como dice la Escritura, la adopción de hijos de Dios. Esto lo hizo el Señor a su tiempo. Y a su tiempo, tal como enseña la palabra de Dios, vino el Señor Jesucristo, nacido de mujer, aquel prometido tanto en el Génesis, prometido en la simiente de Abraham. Él vino y se cumplió el tiempo. Dios cumplió su promesa. Durante todo el Antiguo Testamento, estuvieron esperando todos aquellos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento el cumplimiento de aquel que iba a venir, aquel Salvador que iba a venir, el Mesías esperado. Y Dios en su debido tiempo cumplió esta promesa. Cumplió esta promesa. Y Cristo vino y Cristo andó entre los hombres, como dice la Escritura, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, mis hermanos. El Señor Jesucristo vino a este mundo. Dios hecho hombre vino a este mundo para salvarnos a nosotros. Y dice la Escritura que Él vino, Él vivió, Él entregó su vida por nosotros. Él fue crucificado, pero al tercer día Él resucitó. Y este es el evangelio que predicamos, mis hermanos. Dios vino hecho hombre y Él entregó su vida por nosotros. Cuando estos hechos sucedieron y el Señor Jesucristo resucita, vamos ya a la Escritura y vemos que los evangelios terminan y Mateo termina su evangelio proclamando justamente este momento en el cual el Señor Jesucristo ha resucitado y el Señor Jesucristo encomienda a su iglesia aquello que tenía que hacer la iglesia. ¿Qué? Cristo vino, Cristo resucitó. ¿Qué tenía que hacer ahora el pueblo de Dios, aquellos que habían creído en el Señor Jesús? Y vamos a Mateo capítulo 28, el versículo 19 al 20. Y este es uno de los pasajes conocidos como la gran comisión, ¿no?, de la iglesia. El Señor ordena a la iglesia y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Este pasaje es la misión y este pasaje es lo que nos encomendó el Señor Jesucristo a la iglesia. Él nos dijo, miren, yo ya voy al Padre, pero ustedes como mi cuerpo, como mi iglesia, como aquellos santos que han sido salvados y limpiados, ustedes van a ir y van a ser discípulos en todas las naciones. Y van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y van a enseñar que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero él dijo que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Esta es la misión y esto es aquello a lo cual el Señor nos ha llamado a todo creyente, a todo salvo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a proclamar el mensaje de Jesucristo y a proclamar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y ahora, contended ardientemente por la fe. ¿Se imaginan en ese momento los primeros creyentes cuando el Señor les encomienda esto? Cuando uno va a la escritura, vemos que los que ven ese momento que Jesús asciende y que va al cielo son como 500 personas que se habían mantenido fieles al Señor y que se habían mantenido fieles a la palabra después de que muchos lo habían dejado después de la crucifixión. Y de este grupo, cuando vemos a la escritura, vemos que solo queda un grupo muy pequeño, que es un grupo de los apóstoles y un grupo como de 120 que está ahí firmes esperando lo que el Señor había prometido. El Señor, antes de ascender, cuando vamos al libro de Hechos, les dice, miren, ustedes van a llevar la palabra de Dios y van a ser discípulos. Pero humanamente eso era algo imposible, porque ¿cómo era factible de que un grupo de personas que quizás sin ninguna preparación, humanamente quizás no eran nada, iban a poder llevar este mensaje, el mensaje de salvación y a todo el mundo? El Señor les dijo algo bien claro. Y en el libro de Hechos vemos que claramente les dice, ¿no? En Hechos capítulo 1, narrando también este tema de la ascensión de Cristo, en el versículo 4 al versículo 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesucristo ya les había prometido en el libro de Juan, cuando uno va a Juan, el capítulo 16, el versículo 7, el Señor había prometido a sus discípulos, les había dicho, la verdad es necesario que yo me vaya y yo voy a tener que irme, pero sin embargo, yo les voy a enviar un consolador. Si yo me voy, yo voy a enviar un consolador. Yo voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes, que va a estar con ustedes en todo momento. Y eso lo dice refiriéndose del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Una promesa que Él había dado. Y Él les dice ahora en este momento en que asciende el Señor Jesús, miren ustedes, ustedes no van a poder predicar la palabra ni van a poder hacer discípulos si no lo hacen en el poder de Dios. En la promesa que yo les he dado. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Ustedes van a tener que esperar en Jerusalén hasta que yo les envíe esa promesa. En verdad, Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. Y esto es una verdad para el creyente, mis hermanos. Nosotros, ¿cómo hemos sido llamados a predicar? Y la iglesia, ¿cómo ha sido llamada a predicar? ¿En sus propias fuerzas? ¿En su propia sabiduría? ¿En la sabiduría del mundo? No, mis hermanos. Como iglesia y como cuerpo de Cristo hemos sido llamados a predicar en el poder de Dios, en la guía del Espíritu Santo, mis hermanos. Muchas veces unos tenemos temor o hay temor de predicar la palabra, pero mis hermanos, no temamos porque Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios realmente es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo de Dios utiliza esta palabra para transformar vidas y para transformar corazones. Lo ha hecho siempre, mis hermanos. ¿Cómo vino usted a Cristo, mi hermano? ¿Cómo vino usted a Cristo? Fue por el poder del Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios. No quizás los muchos sabios en el mundo, mucha sabiduría en el mundo, sino el poder de Dios. La iglesia siempre se ha movido así, mis hermanos, en el poder de Dios. A veces algunos tienen temor a la palabra, pero mi hermano, no tema, porque si usted está firme en el Señor, si usted confía en Dios, usted abre su boca y Dios realmente va a llenar su boca de la palabra de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo. Y es la promesa que el Señor le da a su pueblo, a su iglesia en ese momento que estaban empezando ellos.
Ellos quizás eran un pueblo muy pequeño y todo alrededor suyo estaba en su contra, pero él les dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ustedes van a ver esa obra de Dios, que no es su obra, sino es la obra de Dios, que Dios va a transformar vidas. Y les dijo, esperen en Jerusalén porque van a recibir esa promesa. Van a recibir esa promesa. Y es así, mis hermanos, como inicia la iglesia cristiana en sus primeros tiempos, en el primer siglo. Ese pueblo pequeño que usted veía, esos pescadores y esas personas que habían seguido al Señor Jesús, gente quizás humilde que se había mantenido fiel al Señor y que ahora se encontraban allá, como dice la Escritura, en un lugar, en un segundo piso, en un piso alto, que le llamaban aposento alto, y en ese lugar estaban orando y esperando la palabra de Dios. Estaban orando y esperando la promesa de Dios. Quizás había mucho temor porque todo el mundo estaba en contra de ellos, pero ellos estaban orando y esperando la promesa de Dios. Y se da ese momento en la historia donde inicia el tiempo en el cual la iglesia empieza a predicar y empieza a extenderse. El cristianismo empieza a extenderse como tal. Y es cuando se da el cumplimiento de la promesa, cuando vemos lo que se conoce en la escritura como el Pentecostés, ¿no? En el Pentecostés se encontraban ellos en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 1. Y aquí es donde empieza la historia de la iglesia, ¿no? Narrando ya cómo que Dios empieza a obrar a través de la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, después de que el Señor Jesús asciende al cielo. Y en el libro de Hechos vemos cómo es que se extiende el evangelio y cómo es que llega la palabra de Dios a este mundo. Cómo es que Dios utiliza ese pequeño grupo, ¿no? En Hechos capítulo 1, vamos a ver ahí que la iglesia estaba primero esperando la promesa de Dios y llegamos al capítulo 2 de Hechos, y en el capítulo 2 de Hechos vemos que la iglesia estaba orando y estaban clamando y estaban ahí, y dice que llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Como ustedes saben, el Pentecostés era una fiesta judía, ¿no? El Pentecostés era esa fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. La Pascua era esa celebración judía en la cual ellos sacrificaban el cordero y comían el cordero. Y es el momento también cuando vemos un poco en la historia, cuando el Señor Jesucristo muere y es entregado, ¿no? Ese momento en el cual el Señor Jesucristo muere justamente es ese día de Pascua, ese día en el cual sacrificaban el cordero, esa fiesta que hacía alusión a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue liberado. Ese momento también era un símbolo del verdadero Cordero de Dios que iba a ser entregado por el mundo, Cristo Jesús. Y después de este momento de la fiesta de la Pascua, esperaban que pase 50 días y en el día 50 se celebraba otra fiesta que era conocida la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Pentecostés. Y se llamaba Pentecostés justamente por eso, ¿no? Pentecostés es 50 días, ¿no? 50 días después del tiempo de la Pascua. Y había mucha gente que se había reunido, dice la Escritura en Hechos, cuando vamos ahí, que habían venido por las fiestas y estaban en Jerusalén. Y ahí estaba el pequeño pueblo, ¿no? El pequeño pueblo de la iglesia cuando estaba comenzando. Y estaban ahí esperando, dice la Escritura, estaban orando y estaban esperando en ese momento realmente la promesa del Padre. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que el Espíritu Santo llegó en ese momento y empezó a llenar a todo el pueblo de Dios. Y ellos empezaron a llenarse de valor para predicar la palabra de Dios. Este es un momento muy importante en la historia. ¿Cómo es que Dios derrama su Espíritu sobre su pueblo? El Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo de Dios venía y obraba, pero en momentos específicos. Solamente en un momento con un profeta o en un momento cuando, digamos, iba a suceder un evento en particular. Pero ahora, conforme a la promesa de Dios, Dios había prometido que él iba a entregar su Espíritu Santo a su iglesia y a su pueblo. Y Dios había prometido que a través del poder de Dios y del Espíritu Santo se iba a proclamar la verdad del Evangelio y se iba a proclamar la libertad y la redención de Cristo Jesús. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, en este momento en Hechos. Y ahí empieza, ¿no? Era un grupo pequeño que estaban todavía con temor, pero cuando viene el Espíritu Santo, la Escritura nos narra que en ese momento empiezan, dice, a llenarse de denuedo, ¿no? Empiezan a llenarse de valor y empiezan a proclamar la palabra de Dios. Y ahí cuando vamos a Hechos 2, vemos en el versículo 14, avanzando, cómo es que empieza la primera predicación de la iglesia como tal, ¿no?
Y aquí es donde el apóstol Pedro es quien se levanta, ¿no? Dice la Biblia en Hechos 2:14 que el apóstol Pedro, ¿no?, se pone de pie y empieza a hablar y empieza a predicar a todos aquellos que estaban ahí. En ese momento, la gente o los judíos habían llegado a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, por la fiesta de la Pascua. Mucha gente de muchos lugares venía para tratar de adorar a Dios, y en medio del tumulto, ahora ellos que en un principio tenían temor, ahora con todo valor se paran y empiezan a predicar. Y Pedro empieza a predicar el evangelio y empieza a decir: miren, lo que ustedes ven en estas personas lleno de gozo es que el Espíritu Santo de Dios ha venido y se ha cumplido tal como lo habían profetizado. Ya en el profeta Joel, cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, Dios ya había profetizado y había prometido que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y él dice: esto es el cumplimiento de esto. Y es aquí donde empieza el apóstol Pedro a predicar claramente, ¿no? Y vemos en el versículo que adelante, del versículo 21 en adelante, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él empieza a predicar y empieza a decir: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué Señor? Y él dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, ¿no? Que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que hizo Dios por medio de Dios entre vosotros, ¿no? A este empieza a predicar, a este Jesús Nazareno, ustedes lo crucificaron, ustedes hicieron que él muriera, pero sin embargo él resucitó, ¿no? Y el Señor, Dios lo ha hecho nuestro Señor y Cristo, ¿no? Dios lo ha levantado de los muertos. Y dice en el versículo 32, ¿no? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto para vosotros que veis. Y empieza a predicar el apóstol Pedro. ¿Qué empieza a predicar el apóstol Pedro? ¿Cuál es la fe y qué es lo que empieza a proclamar el apóstol Pedro? No es otra cosa que el evangelio de Cristo. Él empieza a decir: ustedes están acá viniendo, ustedes vienen acá a ofrecer sacrificio y a buscar a Dios, pero lo que ustedes van a encontrarse ahora es el cumplimiento de la promesa de Dios, de que él iba a derramar al Espíritu Santo. Y ustedes van a encontrar el cumplimiento de la promesa de Dios de que él iba a enviar al Mesías. Y el Mesías es el Señor Jesucristo. Él que vino aquí y que murió en esa cruz, pero Dios lo resucitó. Ahora es Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice la palabra, será salvo. Y la gente empieza a predicar y le empieza a predicar el evangelio. Y les empieza a decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les dice: arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Empieza a predicar muy claramente. Él vino, que el Señor Jesucristo vino, Él entregó su vida, Él llevó nuestros pecados, y todo aquel que invoque ahora el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Porque a través de Él hay salvación. Él empieza a predicar claramente esto el apóstol Pedro en su primer discurso, en el primer momento en que él empieza a llevar la palabra de Dios. Claramente vemos que está predicando a Cristo. Claramente está predicando que no hay otro nombre en el cual hay salvación. Y claramente vemos cómo es que él predica y llama al arrepentimiento a todos aquellos a que vengan a él a ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. A recibir la salvación, esa salvación que tenemos en Cristo, y a recibir la promesa del Padre. En el primer discurso de Pedro vemos esa fe una vez dada a los santos, el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que predica la iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que hemos sido llamados a predicar? ¿Acaso nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestras tradiciones? ¿Qué es lo que hemos sido llamados a predicar? ¿Qué es lo que se ha predicado desde un principio? No es otra cosa que el evangelio de Cristo, aquel que vino, entregó su vida, resucitó, hoy está a la diestra del Padre, y por medio de su nombre todos tenemos salvación, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el evangelio que hemos sido llamados a predicar. Es la fe una vez dada a los santos. ¿Cómo empieza la iglesia cristiana? No predicando cosas de hombres, doctrinas de hombres, tradiciones de hombres. Empieza predicando a Cristo y a ese resucitado. La fe una vez dada a los santos. Y es la pregunta para nosotros como iglesia de Cristo. ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos el evangelio? ¿Qué es lo que ha sido la iglesia llamada a predicar? Esa fe una vez dada a los santos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será
salvo. Eso hemos sido llamados a llamar, eso hemos sido llamados a predicar a través de esa fe. No nuestras propias ideas, no lo que pensamos, sino el evangelio de Cristo. Y dice la escritura que ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Es ahí donde la iglesia empieza a crecer y se empiezan a añadir muchos más al cuerpo de Cristo. Y cuando vamos al versículo 41, dice la escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas para venir al conocimiento de Cristo. Pero esa obra ¿de quién fue? ¿De Pedro? No, fue la obra del Espíritu Santo de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios siempre ha obrado de esa forma, mis hermanos. A pesar de la adversidad y a pesar de lo que todo el mundo piense, donde el evangelio es predicado y donde el evangelio es predicado realmente, fielmente, el Espíritu Santo de Dios honra esa palabra. Y Dios toca cada corazón y Dios llama a aquellos que vienen a salvación. Dios llama a aquellos al arrepentimiento. En ese momento que escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el evangelio, vemos aquí este momento en el cual vienen 3,000 y dice la Biblia que empiezan ellos a ser bautizados y luego más adelante vemos que se van añadiendo más, que más vas creciendo. ¿Qué es lo que hacía la iglesia en los primeros siglos? ¿Qué es lo que hacía la iglesia? ¿Cómo se mantenía firme la iglesia? Yendo ahí al Hechos capítulo 2, continuando en la escritura, vamos al siguiente versículo, al versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal como dijo el Señor Jesús, ¿no? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hacía la iglesia? Perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de los apóstoles. Y ellos estaban unidos siempre en la comunión. Tenían un mismo sentir y compartían juntos las cosas de Dios. En el partimiento del pan, lo que enseñó el Señor Jesucristo, no antes de irse, el pan y el vino, la Santa Cena, y en las oraciones, se mantenían firmes en la oración. La iglesia tenía esa unidad. La iglesia tenía esa unidad, la fe una vez dada a los santos. Y esto es algo, mis hermanos, que no ha cambiado en el tiempo. La verdadera iglesia de Cristo se mantiene firme en esto. Firme en el evangelio, firme en la doctrina de Cristo, firme en la enseñanza de los apóstoles, firme en la comunión, firme en estar en el partimiento del pan, en las oraciones, firmes en el camino de Cristo. Mis hermanos, cuando vemos esto en la escritura, vemos aquí las características de la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Primero es la fe una vez dada a los santos. La fe una vez dada a los santos. Esa fe en Cristo Jesús. Aquellos que han entrado por la fe una vez dada a los santos, el evangelio de Cristo. Y esto lo vemos aquí en lo que hemos leído en el capítulo de Hechos, capítulo 2, ¿no? Aquellos que vinieron a la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Primero tuvieron que escuchar el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje del evangelio y el cumplimiento de la verdad de Dios. Y es lo que se hace cuando se predica la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en la iglesia se lleva el seminario de la Biblia, ¿no? ¿Para qué? Para mostrar claramente que lo que dice la escritura es verdad y que Cristo es realmente quien dijo ser y que Él es el Salvador del mundo. Tenemos que tener muy claro eso. ¿Quiénes se unen a la iglesia? Dice la palabra, ¿no? Ellos creyeron y fueron bautizados. Los que creyeron y fueron bautizados. ¿Cómo viene uno a la iglesia de Cristo? Tú no vienes a la iglesia de Cristo como es el Señor Jesús, ¿no? Estos no son nacidos de carne, ni nacidos de sangre, ni nacidos de varón, sino que son nacidos del Espíritu de Dios. Son nacidos de nuevo. Son los que han creído realmente en el evangelio, los que han entendido la verdad de Dios. No nacidos de carne ni de voluntad de hombre. Tú no venías a la iglesia, ellos no vinieron a la iglesia porque, bueno, mi familia pertenecía a una iglesia o pertenecía a una religión y yo también pertenezco. No es así, mis hermanos. No es porque tu familia haya creído algo, porque tu familia ha pertenecido a una iglesia, que tú vienes a una iglesia, que tú vienes al cuerpo de Cristo. Tú tienes que conocer a Cristo Jesús. Tú tienes que creer, como dice la Escritura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Es claramente. Y para creer uno tiene que conocer y para eso uno tiene que oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, conocer a Cristo Jesús. Tal como hizo Pedro. Pedro no fue simplemente y dijo, miren, ahora ha venido Dios. No, él empezó a predicar a este Señor Jesucristo que ustedes vieron, que hizo señales, que hizo prodigios, pero fue crucificado, pero él ha resucitado. Empezó a predicar acerca de Cristo Jesús. Él empezó a mostrar a Cristo. Ellos tenían que haber creído.
Tú no vienes a la iglesia, no eres salvo sencillamente porque, bueno, haces buenas obras o vas a un lugar o congregas, ¿no? O crees en Diosito, como dicen algunas cosas. No, ¿tú conoces realmente a Cristo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Has nacido de nuevo realmente por Cristo Jesús? ¿Realmente entiendes lo que es el evangelio de Cristo? ¿Realmente has venido a Cristo en arrepentimiento? La iglesia era clara, ¿no? Ellos creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados y entraron a ser parte de la iglesia de Cristo. Ha sido así en el principio, lo vemos en Hechos y sigue siendo así ahora. A veces las tradiciones de hombres o las cosas que hay a nuestro alrededor nos dicen cosas distintas, ¿no? Y uno sigue simplemente una religión o una idea, su manera de pensar, porque así pensaron todo el tiempo. Pero la Biblia no dice eso. En esto consiste la vida eterna, dice el Señor. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Conoces a Dios? Es la pregunta. Uno tiene que conocer a Dios. La iglesia venía en él cuando conocían realmente a Dios. Conocían realmente a Cristo. Y esto es algo muy importante en la vida cristiana. Por eso tenemos que predicar a Cristo y su palabra, no de manera superficial, sino mostrando realmente a Cristo y lo que dice la Escritura. Y esta era una característica de la iglesia, y la iglesia siempre ha sido así. ¿Quiénes son parte del cuerpo de Cristo? Aquellos que realmente han nacido de nuevo, ¿no? Aquellos que han entendido el evangelio de Cristo, aquellos que han creído y han venido a ser parte del cuerpo de Cristo por la fe. No es algo que se impone, no es algo que se nace, no es algo que lo vengo por tradición, es algo que uno cree y que tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es muy importante, que ha creído en el evangelio realmente, que ha entendido el evangelio, que ha entendido la salvación. ¿Y qué más vemos en esto, en las características de la iglesia en el primer siglo? ¿Y cómo es que la iglesia anda y debemos también conducirnos nosotros? Dice, cuando vamos ahí, en Hechos también perseveraban, ¿no?, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué era de los apóstoles? No era otra cosa que la enseñanza de que, para que guarden todas aquellas cosas que yo os he mandado. Perseveraban en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Esto es muy importante, mis hermanos. El verdadero cristiano tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué significa que sea nuestro Señor? A un Señor se le obedece, porque es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y para obedecer y para seguir a nuestro Señor, primero debemos conocer qué dice nuestro Señor, de manera personal. ¿Qué dice nuestro Señor? Y ellos perseveraban en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. La iglesia tiene que mantenerse firme en esa enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Si la iglesia se sale de la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, eso ya es tradiciones de hombres. Y eso es algo que no va conforme a la iglesia de Cristo. Pastor justamente predicaba, recuerdan cuando él habló acerca de la predica pasada, donde hablaba de la manera en cual tenemos que servir o que seguir, o que la relación entre el pastor y la iglesia. Pastor dijo algo que es muy cierto, que justamente se desprende de esta parte de la escritura, ¿no? Él dijo, ¿no? Síganme y obedézcanme hasta el punto en que yo esté en la palabra de Dios, ¿no? ¿Y eso de dónde se desprende? Justamente de esta parte de la escritura, enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que yo os he, la palabra de Cristo. En una iglesia se sigue y se obedece cuando es la palabra de Cristo. La iglesia se mantiene y se sustenta en la palabra de Cristo, no en las opiniones de los hombres. Hay muchas ideas que se levantan en opiniones de hombres, pero nosotros estamos fundamentados, puestos en el fundamento que es Cristo, y como dice la Escritura, los apóstoles y los profetas, la Escritura, la palabra de Dios. Esta es nuestra base. Y en esa enseñanza tenemos que permanecer y mantenernos fieles, mis hermanos. Así es la iglesia. Así es la iglesia, pero para eso la iglesia tiene que conocer la Escritura. Conocer la Escritura, cada uno de manera personal. Es muy importante como los creyentes. ¿Qué hacían los creyentes? Perseveraban en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Hermano, medita la palabra de Dios. Eso es algo muy importante como iglesia de Cristo, ¿no? Como iglesia, ¿cómo me llamo cristiano si no conozco la enseñanza de Cristo? Hay que conocerla. ¿Y qué era otra característica fuerte de la iglesia cristiana en el primer siglo? Esto lo vemos también acá, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Compartían el evangelio y las buenas nuevas del evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ellos compartían las buenas nuevas del evangelio. Esta es la razón de ser de la iglesia cristiana, ¿no? Compartir las buenas noticias de salvación.
de que hay unas buenas noticias de que Cristo vino a darnos libertad y vino a traer salvación al mundo, a traer la redención. Y ellos compartían esas buenas noticias por donde iban. Estas son las características que uno puede ver en una iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. Una verdadera iglesia de Cristo, está aquí las características. Y así ha sido desde el principio y así es hasta ahora. Dios no cambia, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se levantan ideas, se levantan ideologías, se levantan muchas cosas, pero la iglesia de Cristo permanece porque la palabra de Cristo permanece para siempre. Y esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Y es así como la primera iglesia, los primeros siglos, la iglesia empieza a mantenerse firme en la enseñanza. Firme en la enseñanza de Dios. Y firme en el mensaje de Cristo, ¿no? Como dice Efesios, ¿no? En Efesios capítulo 12, versículo 19 y 20, dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Así se edifica la iglesia, mis hermanos. No somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Puede que seamos muy diferentes, de distintos lugares, aún quizás diferentes nacionalidades, diferentes formas de pensar, pero sin embargo todos somos parte de una sola familia, que es la familia de... Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que han creído en Cristo Jesús, han sido salvados, aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo y que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es la palabra de Dios. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Es la principal piedra del ángulo y es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. La Biblia es muy clara en eso. Así es como se funda la iglesia cristiana y es lo que enseña la palabra de Dios. No son los hombres. La iglesia no está edificada sobre hombres. La iglesia no está edificada sobre un pastor, sobre un fundador, sobre alguien por acá o sobre alguien que tiene una cabeza como un papa, una cabeza infalible. No, la iglesia está edificada sobre Cristo, dice la palabra de Dios. Sobre Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. La casa de la iglesia es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Y la iglesia andaba, mis hermanos. La iglesia andaba. ¿Y qué es lo que predicaba? La fe una vez dada a los santos. ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? En el cual tenemos que permanecer. ¿Qué es el evangelio? No es nuestro pensamiento, no es lo que enseña nuestra iglesia o lo que dice la iglesia, es lo que dice la palabra. Y 1 Corintios 15, 1 al 4 nos muestra qué es el evangelio que se predicaba desde el principio hasta ahora. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo recibí. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las... Este es el evangelio, mis hermanos. Cualquiera que venga a predicarte cualquier otra cosa, sencillamente no es la palabra de Dios. Pueden utilizar la Biblia y traer sus ideas, pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dijo el mismo Pablo? Hermanos, yo les voy a declarar lo que predico, lo que he recibido, en lo que ustedes perseveran. No hay otro. ¿Qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al día conforme a las escrituras. No hay otro. Lo proclamamos, lo recibimos, en esto perseveran. Este es el evangelio, la fe una vez dada a los santos. Y es en lo que creemos, mis hermanos, en lo que perseveramos, en la fe una vez dada a los santos. Y este mensaje es el que se empieza a predicar y la iglesia empieza a predicar el mensaje de que no hay salvación en ningún otro nombre, sino solo en el nombre de Cristo Jesús. Empiezan a predicar acerca del perdón de los pecados, la redención, la salvación, el juicio venidero y cómo es que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Empiezan a predicar la palabra de Dios, mis hermanos. Y es así como la iglesia en el primer siglo empieza a extenderse y la iglesia empieza a crecer. Y claramente en la escritura vemos cómo ellos se mantienen fieles a la palabra de Dios. Pero ¿qué trajo todo esto como consecuencia o como reacción alrededor? La iglesia, mis hermanos, empezaba a predicar y cuando uno va al libro de Hechos, no solo se añaden 3,000, sino que después se añaden 2,000 y luego se añaden más a la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén empieza a crecer de una manera exponencial
empieza a crecer enormemente la iglesia de Jerusalén, pero sucede algo, mis hermanos, sucede algo. Y nos vamos nuevamente al libro de Hechos, y en el libro de Hechos vemos que efectivamente, mientras la iglesia estaba realmente compartiendo la palabra de Dios, nos narra la historia que empiezan a levantarse contra la iglesia vientos de adversidad. Lo que conocemos como la persecución. Ya en el libro de Hechos, vamos a ver ahí la historia acerca de, en Hechos 7, de uno de los diáconos, que es Esteban, ¿no? Los diáconos eran los que apoyaban a los apóstoles, y uno de los diáconos, Esteban, es llevado de los principales judíos. ¿Qué empieza a suceder en ese momento? La iglesia empieza a crecer y empieza a proclamar el mensaje de Cristo, y muchos empiezan a añadirse a la iglesia tanto que ya no es algo que se puede ocultar, ¿no? Y la primera predicación es hecha justamente en Jerusalén y se desarrolla justamente con los judíos. Y justamente esto se desarrolla dentro de las sinagogas y dentro de los lugares donde los judíos solían reunirse, ¿no? Los judíos, aparte del templo, ellos solían reunirse en lugares que se conocen hasta el día de hoy como sinagogas, ¿no? Una sinagoga podría ser como un templo judío donde se reunían los judíos a estudiar la palabra y a orar. Y los cristianos iban en estos lugares y empezaban a predicar en ese momento, en el primer siglo, en estas sinagogas, primero a los judíos, con la palabra de Dios, no proclamándoles lo mismo. Miren, lo que profetizaron, lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo Jesús. Cristo Jesús ha resucitado y muchos judíos venían a la fe. Pero otros empezaban a decir, ¿cómo es posible que estos empiecen a predicar semejante cosa? Y muchos de los principales judíos y de la gente de ese tiempo, los líderes, empiezan a decir, no podemos permitir que esto avance más. No podemos permitir que esto avance más. Así que, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Llegamos al capítulo 7 del libro de Hechos y vemos que la iglesia empieza a recibir persecución. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a perseguir a la iglesia y oponerse a la iglesia de Cristo? En Hechos capítulo 7 vemos claramente que los primeros que empiezan a perseguir a la iglesia es el pueblo mismo que había sido escogido de Dios, que es el pueblo judío, ¿no? Se cumple tal como dijo la Escritura, Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Aunque muchos de los primeros cristianos en gran parte son los judíos, primero el cristianismo empieza a crecer fuertemente con los judíos, no obstante, entre los líderes religiosos, los líderes judíos, muchos de ellos que habían crucificado a Cristo, naturalmente la idea de que este Cristo sea el Mesías, que ellos habían crucificado a su Mesías, no fue algo que los tomó como con agrado. Así que empiezan a perseguir, empiezan a decirles, cállense, dejen de proclamar el nombre de Cristo, dejen de hablar de Cristo. Y en ese momento se levanta persecución y llevan a Esteban, que era un hombre que predicaba fuertemente la palabra de Dios, y Esteban es llevado ante el concilio. ¿Qué era el concilio? Era el grupo de los sabios de Israel, ¿no? Y es llevado ante ese concilio y de repente lo que hace Esteban nuevamente, este pasaje es bastante amplio, mis hermanos, así que si alguien lo lee, va a ver que Esteban empieza a dar una defensa acerca de la fe cristiana y acerca de por qué creen en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 7, él empieza a predicar todo el capítulo 7 y él empieza a hablar al pueblo de Israel desde el Génesis, cómo es que Dios había prometido al Salvador, cómo es que Dios los había librado en Egipto y cómo es que Dios ahora había traído a Cristo Jesús, y este Cristo Jesús que ellos habían rechazado, ahora este era el Salvador. Y les empieza a decir, ¿no?, también a ellos, ustedes han tenido la costumbre de rechazar a todos los profetas. Ustedes han tenido la costumbre, sus padres han tenido la costumbre de rechazar a todo el mensajero de Dios, y eso mismo hicieron con el Señor Jesucristo. Eso mismo hicieron con el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron, mis hermanos, en ese momento? Empieza una persecución fuerte contra la iglesia. Y vemos en Hechos capítulo 7 que agarran a Esteban y lo que hacen con Esteban es que lo llevan afuera y lo apedrean. Y la iglesia se empieza a sentir, digamos, este momento de persecución. ¿Qué estaba pasando, mis hermanos, en este momento? Realmente el Señor Jesucristo ya había hablado sobre esto, ¿no? Cuando vemos en el Sermón del Monte, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados sois, ¿no?, cuando por mi causa os persigan, cuando los insulten por mi causa. Bienaventurados son cuando digan cosas falsas por causa de mí, ¿no?
Bienaventurados sean cuando empiecen a encarcelarlos y hasta matarlos, porque lo mismo hicieron con los profetas y su galardón es grande delante del cielo. Donde sea, hermanos, que se predica la palabra de Dios, siempre va a haber oposición del enemigo. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Muchos que ahora han venido a la fe y que están viniendo a los pies de Cristo Jesús o que conocen el evangelio saben el gozo de la salvación, pero también se han tocado con esta parte que Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz sino espada, ¿no? Porque ahora de verdad, por causa de mí, aún los de la familia van a estar en contra de ellos por causa de la verdad del evangelio. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? El mismo pueblo judío empezó a ponerse en contra de las enseñanzas de Cristo. Y es lo que pasa aún con nosotros, mis hermanos. Cuando venimos a Cristo, no es fácil venir y seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces vamos a padecer luchas y conflictos por la verdad. Pero la Biblia dice que bienaventurados sois. Cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, y vemos también la historia, vamos a darnos cuenta que todos los apóstoles, sin excepción, excepto del apóstol Juan, todos los apóstoles, mis hermanos, padecieron esto que el Señor dijo, ¿no? Padecieron persecución y realmente ellos sellaron su vida o mostraron realmente su fidelidad a Dios con su propia vida, ¿no? Sufrieron martirio. Cuando uno va a la historia, uno va dándose cuenta de que esto sucede. Si vamos solamente a la escritura en el libro de Hechos, el capítulo 12, después de que a Esteban es muerto, no se quedaron tranquilos con eso, sino que vemos que en la iglesia ahora empiezan a perseguir no solo a Esteban, sino a Jacobo. Jacobo. ¿Y qué pasa con Jacobo? Este era el apóstol, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Jacobo, que era uno de los apóstoles, uno de los líderes que también empieza a predicar muy fuertemente en la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 12, ¿no? El capítulo 12, el versículo 1, 2. En aquel tiempo el rey Herodes echó manos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El apóstol Jacobo muere de esta forma, ¿no? Predicando el evangelio, Herodes lo agarra y simplemente muere de espada. Y él entrega así su vida al Señor Jesucristo. Y esto no termina así, sino que cuando vamos yendo un poquito más a la escritura, vemos que el resto de apóstoles sigue la misma suerte, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al apóstol Andrés, ¿no? Andrés es el que llamó a Pedro y que lo invitó para que viniera a conocer la palabra de Dios. Realmente vemos que Pedro, pues, Andrés va a Grecia, a la zona de Grecia, a la zona de Macedonia, y él va a predicar allá, pero él muere, ¿no? Y lo matan a él de manera triste, ¿no? Lo crucifican, ¿no? Hablando de que tu Cristo ha muerto crucificado, tú vas a morir como tu Cristo, él muere crucificado, por ejemplo. Y se nos narra de él que él estuvo como 3 días en la cruz exhortando a los creyentes ahí en Grecia, ¿no? A seguir adelante en la fe. Si vamos, por ejemplo, a Bartolomé, Bartolomé llega hasta la zona de la India y él empieza a predicar la palabra de Dios y de la misma forma, a él muere a través del martirio, a través de la tortura y todo por predicar el nombre de Cristo. Si vamos, hermanos, yendo, por ejemplo, el apóstol Tomás, de la misma forma, este Tomás que en principio había sido incrédulo, más adelante él va y lleva la palabra a la zona de Etiopía, a la zona de África, ¿no? Pero aún así, aunque muchos vienen a la fe y muchos vienen a creer en el evangelio, de repente se levanta un rey que se pone en contra de esto, ¿no? Y mata a Tomás nuevamente por martirio, igual Mateo, ¿no? Mateo también va a apoyar pues en Etiopía esa obra que se va comenzando primero con el etíope, ¿no? Recuerdan ustedes en el libro de Hechos de la reina de Candace, ellos van a apoyar esa obra, pero en ese momento él también fallece, ¿no? Por martirio. Y es así, mis hermanos, que cada uno de los apóstoles entrega su vida de manera que el mundo diría es triste, ¿no? De manera triste, ¿no? El mismo apóstol Pedro narra la historia que él lo crucifican, pero él pide que lo crucifiquen boca abajo porque no era digno, ¿no? De morir como su Señor. Pero ¿qué fue lo que llevó a estos apóstoles a entregar su vida? Porque ellos realmente habían conocido al verdadero dador de la vida, ¿no? Cristo Jesús. Ellos de verdad lo hicieron con mucho gozo porque sabían que sencillamente la muerte no era una pérdida, sino como diría el apóstol Pablo más adelante, era una ganancia. Y esto es algo que también nos muestra a nosotros como creyentes, cómo es nuestra vida cristiana, mis hermanos. A veces nosotros tenemos todas las facilidades para predicar la palabra de Dios, pero lo estamos haciendo con ese amor y con esa entrega. ¿Estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por el Señor Jesucristo? Quizás la prueba para nosotros
de que nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo Jesús o morir por Cristo, sencillamente si estamos dispuestos a vivir por Él. Pero estamos viviendo por Cristo, mis hermanos, en la facilidad que tenemos. La persecución es algo que siempre se levanta cuando estamos siguiendo a Cristo. Pero sin embargo, aún en medio de la persecución y la lucha, Dios obra de maneras maravillosas. Y esto podemos verlo aquí en la Escritura. La palabra dice que Dios había enviado a la iglesia y le había encomendado la misión de predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? A Judea, Jerusalén, Samaria, lo último de la tierra. La iglesia se había quedado muy bien en Jerusalén y habían predicado muy fuertemente en Jerusalén, pero la persecución, a pesar de que pareciera algo triste y duro, esto en lugar de hacer desanimar a la iglesia, lo que hizo fue que esta persecución fortaleció la fe de los hermanos y Dios utilizó esta persecución para algo bastante, para el cumplimiento de su palabra. Vamos a Hechos capítulo 8, el versículo 4, y vemos aquí qué es lo que pasa con la iglesia, qué es lo que pasa por la iglesia. Hechos 8:4 nos dice, ahí en la escritura, Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos por la causa de la persecución, iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio. Esto fue lo que pasó, mis hermanos, cuando la persecución pensaban que iban a exterminar a la iglesia en lugar de desanimarse, quejarse, llorar, amilanarse, no, se fueron y empezaron a expandir el evangelio por los lugares donde iban escapando. Y el evangelio empieza a crecer de una manera muy grande. Dios utiliza aún la persecución para que el evangelio crezca, para que la iglesia empiece a predicar a otros. ¿Cómo reaccionamos nosotros también, mis hermanos, ante la prueba? Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Este debe ser algo que esté en nuestra vida siempre, mis hermanos, como creyentes. Dice la escritura, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando el cristiano pasa prueba, uno tiene que entender que eso produce paciencia en el creyente y que eso fortalece la fe del creyente. Y esto fue lo que pasó con la iglesia. Mis hermanos, puede que algunos estén pasando pruebas, dificultades, persecución del enemigo de distintas formas, pero ¿cómo debe ser nuestra vida, mis hermanos? Ha sido en el principio y es así también ahora. Tenemos que mantenernos firmes y tener por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Porque sabemos que Dios está obrando en medio de eso y Él está moldeando nuestro carácter, produciendo paciencia, fortaleciendo nuestra vida. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros y Él está con su pueblo. Él cumple su palabra, mis hermanos. Y es así como acaba esta parte de la historia, ¿no? Cuando vemos básicamente que la iglesia empieza a crecer fuertemente, empiezan a ser perseguidos fuertemente y de repente la iglesia empieza a expandirse y empieza realmente a conocerse todo el mensaje de Cristo. Esto, aunque le cuesta la vida a los mismos apóstoles, pero por la muerte de uno, Dios levantaba muchos más para la gloria y para el reino de Dios. Y el evangelio se iba extendiendo y creciendo. Es así que, mis hermanos, la palabra de Dios empieza a llegar ya no solo a los judíos, dentro del pueblo judío, sino que empieza a extenderse hasta los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, aquellos que no eran judíos. Y esto es algo que vamos a verlo en la escritura, mis hermanos. Y sé que parece algo a no considerar, pero es algo muy considerable porque en un principio el evangelio y las enseñanzas de Cristo, la verdad de Dios, la palabra de Dios estaba básicamente entregada al pueblo de Israel, no el pueblo judío tenía la palabra de Dios. Y los primeros apóstoles todos eran judíos. Los que llevaban los primeros salvos eran judíos. El mismo Señor Jesucristo vino del linaje de David, ¿no? Del linaje de Abraham, del pueblo judío. Y llega el momento en el cual había que predicar a aquellos que no eran judíos. Y empieza aquí una lucha entre los cristianos del primer siglo que tenían la mentalidad judía, ¿no? Porque desde el judaísmo, desde la manera de pensar de los judíos, los que no eran judíos, o sea, los gentiles, eran vistos como que no eran igual a los judíos. Es más, eran vistos de una manera inferior. Los gentiles eran tomados como impuros. Es más, por ejemplo, los judíos cuando estaban dentro de las fiestas y celebraban las celebraciones judías, no tocaban a los judíos, a los gentiles, no entraban a las casas de los gentiles porque sentían que eran impuros, ¿no?
y como que a ellos no les había sido dada pues la verdad o la revelación de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Él dijo en la profecía, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No importa que sean judíos, no importa que sean gentiles, ya en Cristo Jesús no hay ni judío, no hay ni gentil, todos somos uno. Pero en un principio, cuando la iglesia empieza a extenderse, mis hermanos, esto no era una idea muy clara todavía. Tanto es así que cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 8, en Hechos capítulo 8, vamos a ver que aquí el mismo apóstol Pedro, ¿no? Dios lo manda a predicar, ¿no? En Hechos capítulo 8 se nos narra la historia, primero, este es Felipe, antes del apóstol Pedro, es Felipe, uno de los diáconos, cuando el Señor lo manda a predicar a un lugar, lo manda a predicar al desierto. En este momento, él va al desierto y lo manda, mira, vas a ir a predicar al desierto y vas a ir a llevar la palabra de Dios. Y vemos aquí que esto sucede en Hechos capítulo 8. Y Felipe, que era uno del grupo de los diáconos, de los que estaban cerca de los apóstoles, va hacia el desierto a predicar, pero él estaba un poco sorprendido porque ¿por qué el Señor me manda al desierto, ¿no? Donde no hay nadie a predicar? Y de repente se acerca un carro, no un carro como un carro, sí, sino un carro jalado por caballos, para entender. Pero en este carro viajaba, dice la Biblia, un etíope, y no era cualquier etíope, sino que era un funcionario de la reina, ¿no? Al parecer sería como un primer ministro de Etiopía que estaba viajando, por eso viajaba en un carro, ¿no? Jalado por caballos con su séquito. Y Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, acércate a ese carro, vas a predicar. Y Felipe se acerca, ¿no? Felipe se acerca. Y cuando se da cuenta, este hombre, dice la escritura, que estaba leyendo, este etíope, estaba leyendo un rollo, ¿no? Y era el rollo de Isaías. Y lo que pasaba es que este etíope, aunque había nacido en una cultura pagana, él había llegado a tener conocimiento del Dios de Israel, y por esa razón salen a buscar al Dios de Israel, ¿no? Al Dios de Israel, y empieza a buscarlo y utiliza el dinero que tenía para comprarse un rollo del profeta Isaías, que en ese tiempo era carísimo. No cualquiera tenía una copia de la escritura, ¿no? Estaba leyendo, pero estaba ahí sin entender nada, ¿no? Pero tenía ese anhelo por conocer la verdad, tenía ese anhelo por saber qué era. Y dice la escritura que Dios manda a Felipe a que se acerque, Felipe se acerca, y en el momento en que se acerca, Felipe le hace la pregunta, ¿no entiendes lo que lees? Le dice. Y el etíope, de verdad, con una humildad muy grande, le dice, ¿no? ¿Cómo voy a entender si es que nadie me explica? ¿Cómo voy a entender si es que nadie me explica? ¿Cómo voy a saber si es que nadie me dice lo que realmente dice este texto? Yo realmente quiero creer en este Dios de Israel, pero ¿cómo voy a entender si es que nadie me puede explicar? Y esto de verdad es una gran humildad que muestra ese anhelo y ese deseo y ese corazón del etíope de querer escuchar y conocer la verdad, porque bien pudo el etíope haberlo rechazado, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme que si entiendo lo que leo, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo soy primer ministro de Etiopía y tú vienes aquí a preguntarme si entiendo lo que leo? Tú salido del desierto, pero no, él le dice, ¿cómo voy a entender si es que nadie me explica, ¿no? Y es en ese momento que vemos escritura que él se acerca y lo que estaba leyendo cuando vemos en el capítulo 8 justamente es Isaías 53. ¿Y qué hablaba Isaías 53? Básicamente cuando uno va a Hechos es ese pasaje de la escritura en Isaías 53 que dice como oveja la muerte fue llevado, ¿no? Y como cordero delante del que los trasquilaba, en el versículo 32 vemos eso. Y en el 33 vemos, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Y él pregunta, ¿de quién está hablando, no? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo, de otro? ¿Quién es este que como oveja fue llevado al matadero? Y entonces, ahí realmente empieza Felipe a predicarle y explicarle de la escritura. ¿Qué le explicó? ¿Acerca de quién? Cristo. Este de quien habla la escritura no es otro que Cristo, el Mesías, que vino, murió como una oveja, resucitó y hoy es nuestro Salvador. Él empieza a predicar nuevamente la fe una vez dada a los gentiles. El mismo evangelio, no es otro evangelio, es el mismo evangelio. Aquel que como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de sus trasquiladores. ¿Quién es? Cristo Jesús. El mismo evangelio les es predicado a él, a Felipe. Felipe le predica al etíope el mismo evangelio. Y en el versículo 34, ¿no? Te ruego de quién es este, ¿no? Y él abrió su boca y yendo, dice el versículo 35, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de
Jesús. ¿Qué fue lo que predicó Felipe? El evangelio de Jesús. No hay otro evangelio, no hay otra cosa. La fe una vez dada a los santos. Él empieza a predicar el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que sucede, mis hermanos? Este etíope dice en el versículo 8 del 27, que él empieza al 28 a predicar el evangelio, y yendo por el camino, dice la escritura, llega a esta agua y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice. Y él dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de... Y fue. No hay otro evangelio, es la misma fe. ¿Cómo fue salvo el etíope? Él que escuchó el evangelio, creyó en el evangelio y fue bautizado. No hay otro evangelio, mis hermanos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él entendió el evangelio y creyó. Y es como se empieza a predicar a los gentiles, aquellos que no eran judíos, con este etíope, ¿no? Y este etíope vuelve a Etiopía, y en Etiopía pues empieza a proclamar también el evangelio de Cristo. Y esto es muy interesante cuando se ve en la historia posteriormente, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Después de que este acontecimiento, ya ahora vamos con el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro empieza a predicar a un hombre, ya en Hechos capítulo 10. Y este ya era en Cesarea, ¿no? Y en Hechos capítulo 10, el versículo 1 al 2, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre que humanamente era un hombre que la gente diría que es un hombre bueno, ¿no? Porque miren, hacía muchas limosnas, temía a Dios y oraba siempre, ¿no? Pero ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre, aunque oraba siempre y hacía todo esto, ¿realmente era salvo? Miren lo que dice la escritura, ¿no? En el versículo 5 al 6. Si le aparece un ángel y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, le dicen a Cornelio, que lleva por sobrenombre Pedro, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos. Este hombre, Cornelio, era una persona proba, buena, temerosa de Dios, pero no era salvo. Él, aunque tenía ese temor de Dios, no había entendido ni escuchado todavía el evangelio de salvación. Por eso Dios manda, le dice, llama a Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. Ve y llama a Pedro. Hay mucha gente que vive confiada sencillamente en sus obras, en lo que hace, pero no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Eso realmente es una esperanza vana. Mis hermanos, no somos salvos por las obras que hagamos, no somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos solamente por la de Cristo. Y nuevamente, la fe, una vez dada a los santos, le dijo, ve y llama a Pedro, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿En dónde está tu confianza? ¿En tus obras? ¿En tu religión? No, el Señor dice, ve y llama a Pedro, que él te va a decir lo que tienes que hacer. La fe una vez dada a los santos. Ve y llama a Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Cuando vamos al versículo 34 al 36. Entonces Pedro dice, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme Dios se hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¿Qué fue lo que le predicó Pedro? El evangelio de la paz del Señor Jesucristo. La fe una vez dada a los santos. Y dice la escritura que ellos creyeron, y entonces Pedro respondió, ¿acaso yo puedo impedir el agua para que ellos sean bautizados? Y ellos creyeron, y dice la escritura que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿no? Y así es como empieza la predicación, mis hermanos, a los gentiles. Y luego la iglesia empiezan a discutir sobre esto que había sucedido, ¿no? Cuando vemos ya Hechos capítulo 11, donde Pedro informa a la iglesia lo que había pasado, ¿no? Y en Hechos capítulo 11, los versículos del 1 al 17 al 18, cuando ven que Cornelio, que era un romano, que había venido a la fe de Cristo Jesús y que Dios había manifestado su poder, ellos quedan muy sorprendidos porque empiezan a decir, así que también a los gentiles, a los que no son judíos, le ha venido la salvación. Y empiezan a maravillarse de esto, ¿no? Y en Hechos capítulo, cuando vamos más adelante, vemos que los apóstoles estaban ahí reunidos, ¿no? Y empiezan a decir, ¿cómo es posible que sobre ellos también ha habido el don de Dios, ¿no? Y han creído en el Señor Jesucristo. Y en Hechos 11 empiezan a maravillarse de que de manera tal también a los gentiles había venido la vida eterna. Y es ahí, mis hermanos, donde Dios levanta un hombre, ¿no? Donde Dios levanta un hombre para la predicación del evangelio.
Este hombre que quizás es uno de los más conocidos en la Escritura, que no es otro que el apóstol Pablo. Pablo, ¿qué era antes de venir a ser un apóstol? Pablo se convierte como el apóstol a los gentiles y ya lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero Pablo, ¿qué era antes de ser el apóstol Pablo? Cuando vamos a la Biblia y yéndonos atrás en la persecución, en Hechos capítulo 8, vamos a ver quién era Pablo, ¿no? En Hechos capítulo 7 hemos visto cómo es que efectivamente muere Esteban, pero cuando Esteban muere, cuando matan a Esteban, había un personaje que estaba ahí cuidando las cosas de aquellos que estaban apedreando a Esteban, y se nos dice quién era en el capítulo 8, el versículo 1, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este Saulo no es otro que el mismo Pablo, más adelante se cambia de nombre a Pablo, que dice que él estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Saulo era un judío muy celoso de Tarso, que estaba bastante indignado por el crecimiento de los cristianos. Tanto es así que él se empeña en una misión para ir a perseguir a todos los cristianos que encontrara y encarcelarlos. ¿Por qué? Por estar blasfemando el nombre de Dios. Él tenía tal celo y tal, digamos, fuerza de carácter de irse a perseguir a todo cristiano que encontrara para entregarlo a la cárcel, para entregarlo al Sanedrín. Si era necesario, si tenían que morir apedreados como Esteban, que mueran. Este era el corazón que estaba en Pablo. Tanto es así que él va ante los sacerdotes y él pide cartas de autorización para ir a toda sinagoga, y en toda sinagoga de todas partes donde encuentre a alguien predicando el nombre de Cristo, él tenga autoridad para apresarlos y para meterlos a la cárcel o apedrearlos si es que sea necesario. Y él con ese fin y con ese corazón, dice la Biblia que él se va a Damasco, ¿no? Y él está yéndose camino a Damasco. Y cuando está yéndose camino a Damasco, dice la Biblia que sucede un acontecimiento que cambia por completo la vida de Saulo. Saulo camino a Damasco, mientras estaba por entrar a la ciudad, dice en Hechos capítulo 9, nos narra la palabra de Dios, que Saulo, en ese momento en que está entrando a la ciudad, se le aparece una luz, ¿no? Y en medio de esa luz, le dice la escritura en Hechos 9, 5 al 6, él les dijo, ¿quién eres? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en las ciudades y te dirá lo que debes de hacer. En este momento es quizás un quiebre y un momento en el cual en la vida del apóstol Pablo, bueno, que en ese momento era Saulo, que él toda su vida estaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo hacia Jesús, pero ahora camino a Damasco se le aparece el mismo Cristo y le dice, yo soy aquel a quien tú persigues. Y Saulo se da cuenta de quien estaba persiguiendo realmente era el Señor. Y es ahí donde él entiende que Jesucristo era quien decía a los cristianos que era el Mesías, el Salvador del mundo, que efectivamente él había resucitado. Y este momento en el cual él deja de ser Saulo y se convierte en Pablo, ¿no? Y empieza a predicar la palabra de Dios. Y Dios llama a un hombre, ¿no? Uno de los discípulos que era Ananías, y Ananías va donde él porque Pablo se había quedado ciego y le dice, mira, vas a ir a recobrarle la vista y vas a ir a bautizarlo, hablándole de Cristo Jesús. Pero él le dice, pero Señor, yo conozco a este hombre que es malo, que él persigue a la iglesia. Pero en Hechos 9, 15 al 16 se le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar a él lo que es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué fue lo que Dios empezó a hacer, mis hermanos, ahora en esta parte de la iglesia? A veces, mis hermanos, nosotros pensamos que hay cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Saulo, el seguidor de la iglesia y en ese tiempo el enemigo número uno de la iglesia, de repente Dios transforma su corazón para convertirlo en alguien que iba a predicar la palabra de Dios en todo el mundo y que iba a sufrir y que era necesario que padezca y que sepa cuándo se padece por el nombre de Cristo.
¿Cuántos de nosotros hemos sido con un corazón duro para venir a Cristo? ¿O cuántos están predicando quizás a alguien que tiene un corazón duro para venir a Cristo? Mis hermanos, realmente no hay nada imposible para Dios. Dios utilizó a este hombre, Saulo, para que a través de él, luego convertido en Pablo, el evangelio se extienda por todo el mundo. Y esto es lo que conocemos en el libro de Hechos. La gran parte de Hechos, ya cuando avanzamos del 10 en adelante, ya básicamente es la historia de cómo es que Pablo viaja por distintas partes del Imperio Romano predicando el evangelio, ¿no? Predicando la palabra de Dios. ¿Cómo Dios pudo cambiar un corazón de un hombre no tan duro para que él empiece a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo es que el evangelio se expande por todo el Imperio Romano y empieza a crecer fuertemente? Porque Dios utilizó a un hombre llamado Pablo. Pablo tuvo esta misión. Cuando uno va en la escritura, uno va a ver que él es llevado para realizar distintos viajes misioneros en los cuales él empieza a predicar el evangelio de Cristo. Y la Biblia nos narra acerca de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Pablo, por ejemplo, es el que predica pues en Chipre, en Panfilia, en Galacia. Él predica en esa zona y por él tenemos la carta, por ejemplo, a los Gálatas. Esta carta la escribe el apóstol Pablo justamente a la iglesia que él había predicado en Galacia, o a las iglesias de Galacia. Luego se va por Macedonia, por Grecia, y aquí tenemos, por ejemplo, las cartas que él escribe en el Nuevo Testamento a Filipenses, ¿no? Tesalonicenses, ese tipo de cartas que él va cuando va por Asia Menor y por Grecia en su siguiente viaje. Y luego vemos que va por Éfeso, ¿no? En su tercer viaje misionero, y tenemos justamente también la carta escrita a la iglesia de Éfeso, ¿no? Todas estas cartas y todo este tiempo es dado porque él tenía ese deseo de predicar. Y finalmente él va a Roma, ¿no? Donde ya es encarcelado. Y él tenía un anhelo también de predicar a los hermanos de la iglesia en Roma. Y aunque no sabemos con certeza si pudo haber llegado a la iglesia de Roma como tal, pero sí, él escribe esta carta, que es la maravillosa carta del libro de los Romanos, ¿no? Él escribe esta carta justamente cuando él va a la iglesia de Roma. Y luego más adelante, ya en el año 68 al 67, él muere, no por Nerón, Nerón lo decapita. Él esperaba pues quizás que se le dé libertad, pero él ya esperaba también estar con el Señor Jesucristo, ¿no? Y es por eso que las palabras del apóstol Pablo, cuando él termina ya escribiéndole a Timoteo, estando en Roma, sabiendo que ya estaba a puertas de encontrarse con el Señor, ¿cuál era el corazón que él tenía? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, es aquí donde el apóstol Pablo da como sus últimas palabras de vida, ¿no? Después de haber llevado el evangelio, escrito tantas cartas, habiendo sido utilizado por Dios, habiendo sufrido por el evangelio, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Mis hermanos, ¿qué dirá el Señor de nosotros cuando estemos delante de Él? Hay algo que podemos ver en Pablo que de verdad mucho y que muestra mucho la vida de un creyente, ¿no? El cristiano tiene que entender que toda su vida está entregada para quién, le pertenece a quién. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto, ¿no? Él dejó todo lo que tenía, rechazó aún su sabiduría y dice la Biblia que él lo tomó como basura con tal de llevar el galardón de Cristo, porque él entendió una cosa, ¿no? Que no había otra cosa más maravillosa, más valiosa que el galardón de Cristo. Él lo entendió muy claramente, todo en este mundo es pasajero, y por eso él dejó todo y se entregó para predicar el evangelio de Cristo. Y él cuando terminó su vida dijo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Que el Señor pueda decir eso de nosotros, mis hermanos. Que el Señor pueda decir eso de nosotros. En la vida cristiana también sucede eso con los creyentes, ¿no? Hemos sido llamados a guardar la fe hasta el final. Van a haber luchas, van a haber pruebas, va a haber tribulación, pero nuevamente el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así finaliza el primer siglo de la era cristiana, mis hermanos, con el último apóstol, que después de Pablo, el último apóstol que tenemos es el apóstol Juan, ¿no? Y por él tenemos el evangelio de Juan y las cartas de Juan que están en sus Biblias. Y el apóstol Juan es el único que no muere por martirio, sino que él muere de manera natural ya muy anciano. Y él es conocido por haber escrito, aparte del evangelio de Juan, también el libro de Apocalipsis, ¿no? Él es el que anima finalmente a las iglesias cristianas a mantenerse firme en la fe. Y el apóstol Juan tiene un ministerio muy firme y muy fuerte también en la predicación de la palabra de Dios.
Si bien es cierto, Juan no tiene una misión misionera como el apóstol Pablo, o no viaja como los otros apóstoles y predica y muere en martirio, sino que Juan tiene más bien ese corazón de fortalecer a todas las iglesias. Y eso es algo que uno lo va a notar cuando empiece a leer quizás las cartas de Juan, donde él habla a las iglesias como hijitos, ¿no? Como el anciano, como aquel que realmente quizás es el último de los apóstoles. Y Juan, aunque suena muy dulce y con un mensaje muy pastoral, muy amoroso, Juan también tuvo esa misión de en la última etapa, él luchar contra todas las herejías o contra todas las falsas doctrinas que se levantaban en la iglesia de Cristo. Juan se enfrenta muy fuertemente a las falsas doctrinas y Juan se encarga de preservar la fe nuevamente una vez dada a los santos el evangelio. Y eso uno lo va a ver muy claramente en sus cartas, ¿no? Juan, por ejemplo, cuando vamos a primera de Juan, Juan tuvo una lucha muy fuerte, no solo por unir a las iglesias, sino por luchar de que la verdad de Dios se mantenga firme. Porque esta es otra forma de persecución y de ataque de Satanás, ¿no? Si bien es cierto, hay un ataque externo, persecución, pero también había un ataque interno que dentro de la misma iglesia venían y Satanás infiltraba la cizaña, ¿no? En medio del trigo. Y en primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 18 al 19, el apóstol Juan empieza a decirnos la lucha que él tenía y la forma en que él guiaba a la iglesia. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo, les dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que me manifestase que no todos son de nosotros. Esto es lo que pasa y el apóstol Juan tiene esta misión en esta última etapa del primer siglo de la vida cristiana de mantener firme y mantener fiel la palabra de Dios. Ya en el primer siglo se empezaron a levantar muchas divisiones y muchas falsas doctrinas. Primera de Juan, segunda de Juan, hay muchos que creían que Jesucristo no había venido en carne, algunos que no creían, por ejemplo, la divinidad del Señor Jesucristo, algunos que enseñaban y que decían que no había resurrección. Muchos que enseñaban ya ese tipo de doctrinas, ahí se levanta el apóstol Juan y empieza a decir, hijitos, hay muchos que realmente son como anticristos, que se levantan contra Cristo. Y él empieza a predicar la verdad. Realmente Cristo ha venido en carne. Empieza a predicar nuevamente la fe una vez dada a los santos, el evangelio. Y estos, miren, que han estado entre nosotros, pero han salido y no han permanecido en nosotros porque sencillamente no eran de nosotros. No todos son de nosotros. Hay mucha gente que aún con la Biblia o tratar de enseñar va a traer falsas doctrinas, pero mis hermanos, ya el apóstol Juan tuvo esta lucha y en el primer siglo se tuvo esta lucha, ¿no? De las falsas doctrinas. Y por eso mantenernos firmes en la fe una vez dada a los santos. Y esta es la lucha que tiene el apóstol Juan, ¿no? De mantener firme a la iglesia a pesar de las dificultades que había. Cuando el apóstol Juan estuvo en vida, él pasa todas las persecuciones que hay, y es justamente ahí cuando en medio de la persecución, él es desterrado a la isla de Patmos, ¿no? En la isla de Patmos era la prisión romana por excelencia, donde enviaban a los peores criminales porque querían deshacerse de ellos, ¿no? Patmos era una mina, y los mandaban a esa mina para que mueran ahí, ¿no? En la isla de Patmos. Y era una isla donde nadie podía escapar, ¿no? Ahí mandaron al apóstol Juan porque cuenta la historia, ¿no? Que trataron de matarlo, pero no murió, así que lo mandaron a esa isla para que ya se quede ahí y muera. Y mientras estaba en la isla de Patmos, es ahí donde escribe quizás uno de los libros también más conocidos, que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Donde él anima a las iglesias a mantenerse firmes teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo vendría por segunda vez y la esperanza de todos los creyentes, ¿no? Que Jesucristo iba a venir. Y es ahí con el apóstol Juan, en medio de estas luchas, donde también empieza a escribirse pues el Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo es que nos va llegando a nosotros el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra de Dios. ¿Por qué también escriben la palabra de Dios y por qué es que tenemos un Nuevo Testamento y no solo el Antiguo Testamento? Es por la guía del Espíritu Santo en primer lugar, pero también tuvo una razón, ¿no? Para mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles y los en la enseñanza del Señor Jesucristo. Todos escriben sus cartas, los apóstoles escriben sus cartas con una razón, guiados por el Espíritu Santo, pero tuvieron una razón muy especial. Cuando vamos, por ejemplo, a cómo es que tenemos el Nuevo Testamento, vemos que hay razones que llevan a escribir, por ejemplo, el apóstol Pablo, las cartas, como por ejemplo Corinto, ¿no? La carta de los Corintios, por ejemplo, ¿por qué se escribe?
No sencillamente porque dijo Pablo, bueno, vamos a escribir la Biblia, sino porque el Espíritu Santo los guía en una necesidad en especial. Cuando vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15, ¿no? Empieza a escribirse, por ejemplo, Corintios, porque había discusiones doctrinales con respecto al Señor Jesús. Se decía, por ejemplo, pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos, decía el apóstol Pablo. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya en algunas iglesias se estaban metiendo, infiltrando falsas doctrinas, y es ahí que se tienen que escribir las cartas para dejar clara la doctrina del evangelio. Vemos más adelante, ¿no? Por ejemplo, en Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 13, donde dice la Biblia, ¿no? Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus. Es necesario que escriba, por ejemplo, la Biblia y el Nuevo Testamento, porque habían muchos falsos apóstoles y muchos falsos maestros que ya se levantaban y empezaban a hablar en nombre de Dios, pero sencillamente eran como ángeles de luz, eran sencillamente lobos vestidos de... Ya lo habían en el primer siglo y lo hay hasta el día de hoy. Gente que sencillamente, dice la Biblia, su Dios es el vientre y que predica por ganancia deshonesta. Ya lo habían antes y lo habían hoy, y empieza a escribirse la escritura, mis hermanos. Y también en Gálatas, por ejemplo, 1, 6 al 7, Pablo empieza a predicar la iglesia de Galacia. ¿Por qué? ¿Por qué se escribe esa carta? Porque dice, porque estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya se estaban levantando falsas doctrinas contra el evangelio de Cristo, y es ahí donde la palabra en realidad empieza a formarse y empieza a escribirse. El Espíritu Santo empieza a utilizar la palabra de Dios y los apóstoles para llevar el mensaje y las enseñanzas de Cristo. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en distintos hombres, ¿no? Para lo que es el Nuevo Testamento y para que la iglesia avance hasta donde estamos. Y haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, mis hermanos, la iglesia realmente inicia quizás con algo muy pequeño, ¿no? Un pueblo pequeño, con Jesucristo, con Dios hecho hombre, viniendo a este mundo a través, digamos, de la Virgen María y naciendo en un pesebre, en un lugar humilde. Pero después de eso, escogiendo un grupo pequeño de 12. Y Dios utilizando ahí la palabra y trayendo el evangelio para llevar la salvación a muchos. Cristo asciende. La iglesia parecía que iba a desaparecer por la persecución, pero sin embargo, mis hermanos, en el poder de Dios, la iglesia siguió avanzando hasta el día de hoy. Y la iglesia empezó a seguir creciendo. Empieza a abrirse la predicación a todo el mundo. Dios utiliza a un hombre que estaba en contra del evangelio, como el apóstol Pablo, para llevar el mensaje de Cristo. Y Dios va levantando a todos los hombres para predicar la palabra de Dios y para que su palabra sea predicada. Ya ha llegado hasta nosotros, mis hermanos. Y este evangelio, mis hermanos, ha llegado hasta nosotros. La fe, una vez dada a los santos. Porque, mis hermanos, como dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, volviendo a Judas 1:3, acerca de nuestra común. Hay algo que podemos ver, mis hermanos, en la historia de la iglesia, y es algo que tenemos que valorar mucho como cristianos, es que realmente tenemos una común salvación. ¿Qué es esto? Dios no ha cambiado, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De la misma forma que fueron salvos los apóstoles, esa misma salvación es la que tenemos nosotros ahora. ¿Se dan cuenta de eso, mis hermanos? Nuestra común salvación. De la misma forma en que fueron salvos ahí Pedro, Pablo, el etíope, Cornelio, la gente que fue a quien se le predicó ahí los judíos, de la misma forma tenemos esa común salvación. Somos salvos de la misma forma porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo, mis hermanos. ¿Y qué nos dice la Escritura con respecto a esto? Hoy hemos visto esta etapa de el primer siglo de la iglesia cristiana, que contendamos por la fe una vez dada a los santos. Mis hermanos, hay una promesa de Dios que podemos ver en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Tenemos este regalo tan grande que es el evangelio, mis hermanos, y que ha prevalecido
pesar de cualquier adversidad durante 2000 años, está aquí. ¿Ha prevalecido qué? Porque el Señor Jesucristo prometió y dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor está aquí, mis hermanos. El Señor está en medio de su pueblo. Todo aquel que realmente predique el evangelio. Tenemos esa fe una vez dada a los santos, llamados a predicar con todo el corazón y a llevar el mensaje de Cristo. Mis hermanos, mi anhelo es que como creyentes tengamos cuenta del llamamiento que hemos tenido de Cristo Jesús y que podamos tener ese gozo y esa alegría de saber que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y que como la iglesia del Señor Jesucristo somos el baluarte de la verdad y que hemos sido llamados a contender por esa fe y a llevar el evangelio a otros. Que el Señor nos utilice, mis hermanos, como instrumentos para su gloria. Vamos a terminar aquí y vamos a orar para terminar. Señor bendito, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Y te damos gracias, Padre, porque realmente tenemos esa común salvación. Esa salvación, Padre Santo, que tú trajiste en Cristo Jesús, Padre, que sigue hasta el día de hoy, hasta el día en que tú vengas, Señor, por segunda vez. Gracias porque podemos conocer la verdad del Evangelio, Señor, aún en medio de tanta dificultad, persecución, error y lucha que hay a nuestro alrededor, Padre. Pero tú prevaleces aún en las tinieblas, Padre. Porque, Señor, sé que se la hierba, marchítese la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Y tú estás con tu iglesia todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Y como tú has prometido, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, Señor. Gracias, Padre, por la predicación que hay aquí, Señor. Por la predicación aquí en Perú y en el mundo, Señor. Por tu iglesia que está aquí extendiéndose y creciendo, Señor, y llevando el evangelio. Rogamos que nos permitas mantenernos fieles, Señor, en la verdad de la palabra tuya, Señor. Y que nos des esa fuerza y ese amor para predicar el evangelio a muchos más, Padre. Hay una gran necesidad del evangelio y una gran necesidad de conocerte. Gracias porque tenemos esa salvación tan grande en Cristo Jesús, porque hemos sido llamados como hijos tuyos, Padre, y porque nos has salvado, limpiado y dado una nueva vida, Padre Santo. Permítenos caminar firmemente, Señor, y luchar, Señor, por ti, Padre, para tu gloria, sirviendo, Padre Santo, luchando contra el pecado. Y Padre Santo, viviendo una vida entregada a ti en santidad y amor. Te lo rogamos, oh Padre, te lo pedimos a ti, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.